Están conectados por internet desde otros anexos, ciudades, naciones. Damos gracias a Dios por cada lugar y cada casa que pertenece a esta congregación, pero también cada lugar donde están siendo iglesias. ¿Sabe que uno de las asignaciones del año pasado para cada casa, para cada congregación que depende de esta casa paterna? La primera asignación fue conocerle más a Él, pero la segunda asignación fue ser parte de una iglesia local. No ser la mejor iglesia, ser parte de la iglesia local, el entendimiento de la iglesia local, porque no somos la mejor iglesia, somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos entienden esto? Somos parte de lo que Dios está haciendo. Y como parte de lo que Dios está haciendo, justamente hablábamos el martes pasado con el Consejo de Pastores que este domingo sería un día donde todas las congregaciones que somos parte de la iglesia de Rosario íbamos a estar en este día orando por nuestra ciudad. Realmente orando para que Dios nos permita ser luz, para que Dios pueda limpiarnos verdaderamente y podamos ser luz. Tenemos una visión muy crítica de la sociedad y decimos, bueno, esta sociedad está así porque le falta a Dios, y es cierto. Pero si a esta sociedad le falta a Dios es porque algo como iglesia no hemos hecho. A veces señalamos con el dedo culpando, pero la responsabilidad la tiene la iglesia de Cristo, de no haber sido suficiente luz o la luz necesaria o la luz que se requería para los tiempos que corremos. Creo que Dios nos tiene que dar sabiduría. Hablábamos en estos días del deseo del apóstol Pablo cuando escribía una de sus cartas y le decía a esta iglesia, mi deseo y mi oración y mi petición es que lo conozcan más a Dios. No que me conozcan más a mí, decía Pablo, que lo conozcan más a Dios. Yo soy simplemente un intermediario. Que lo conozcan más a Dios y que Dios pueda darles sabiduría espiritual. Y creo que como iglesia, para realmente ser luz y sal, Dios tiene que darnos sabiduría espiritual, no solamente para dar el diagnóstico. Chocolate por la noticia, cualquiera puede dar el diagnóstico. A esta sociedad le falta Dios. El diagnóstico es sencillo de dar. Ahora, el medicamento nos toca o nos pica cerca a nosotros, ¿sí? Un pastor dice, la iglesia tiene que rascar donde pica, no donde no pica. ¿Se entiende? Entonces, como iglesia tenemos que entender la responsabilidad que tenemos, primeramente, en mi familia, en mi casa, en mi matrimonio, en el colegio donde van mis hijos, en el trabajo donde voy a trabajar cada día, pero también en la sociedad. No solamente en la congregación donde congrego, donde con mis hermanos tomo mate, hablamos, charlamos, compartimos tiempo hermoso, recibimos palabra de Dios, sino entender que Dios está reconciliando todo a través de la vida de Cristo. Y vamos a hablar un poco de esto más adelante. Él está reconciliándolo todo a través de la vida de Cristo. Y dice que Él nos ha dado a su Hijo para que nosotros, y ese ministerio es el de la iglesia, de reconciliación. Entonces hay algo que no estamos haciendo. Este va a ser un día, cuando terminemos la palabra, vamos a orar específicamente por nuestra ciudad, pero le pido que como iglesia, no somos iglesia solamente cuando estamos aquí, somos iglesia cuando estamos en casa, que tenga presente esta petición a Dios. Señor, mi deseo es que te conozcan más. No que elimines a todos los delincuentes o aquellos que traen inseguridad, no, que te conozcan más. Porque si lo conocen más a Dios, nuestra lucha, el apóstol Lara tiene una frase muy interesante que dice, nuestra pelea no es contra el pecado, en mi vida y también en la sociedad. Nuestra pelea no es contra el pecado, es contra la ignorancia. Y la ignorancia de Dios. Si en mi vida hay mayor conocimiento de Dios, el pecado no tendrá poder en mi vida. Simplemente, la enfermedad no tendrá autoridad para gobernar mis días.
La escasez no tendrá el poder necesario para marcar o direccionar mis decisiones que sean apresuradas o precipitadas, sino que estar en Dios nos dará la sabiduría y el entendimiento espiritual para vivir en cada situación que nos toque atravesar. Por eso nuestra pelea no es contra el pecado, es contra la ignorancia de Dios, ¿sí? Lo ignorante que soy, que Ezequiel es de Dios, por eso sigue peleando con el pecado, por eso sigue luchando contra la enfermedad, por eso sigue batallando con cosas. Jesús decía, todas estas cosas serán añadidas, ¿sí? Todas estas cosas serán añadidas. Ustedes no se preocupen, de estas cosas se preocupan los que no conocen a Dios. ¿Qué significa? Que si conozco a Dios, las cosas me van a manejar menos. Las situaciones, las cosas van a llegar, van a estar. Me acompaña Oseas capítulo 4, verso 1. El título de la prédica es Evidencias de una iglesia madura. Somos una iglesia madura, y cuando hablo de la iglesia no hablo de Iglesia Cristiana Vida Eterna, de la parte institucional, del lugar que nos toca, ¿sí? Este es mi lugar, esta es mi oficina, es el lugar, es mi familia, es la congregación que me toca estar, y Dios nos ha dado gracia para estar en distintas partes del mundo. Y damos gracia por eso, porque no es por mérito personal, ha sido solamente mérito del Señor en nosotros. Pero somos, como iglesia en Rosario, una iglesia madura. Mire, le voy a contar algo, no es parte de la prédica, pero lo voy a contar. Cuando estuve en mesas de trabajo con algunos líderes en Buenos Aires, y una de las preguntas cuando uno dice soy de Rosario, te hace, ¿cómo están las cosas allá? Y yo les decía lo que es mi sentir o mi entendimiento hace un tiempo. A veces las personas, vemos las noticias, las personas de otras partes del mundo ven Rosario y dicen la cosa está peor que antes. No es lo que yo siento. Yo no siento que en Rosario las cosas estén peor que antes. Siento que hoy se están viendo. Siento que hoy hay luz en los lugares donde antes había tiniebla y la cosa pasaba desapercibida. En lo político, en lo social, en lo económico. Cuando hay una iglesia que es luz, las cosas salen a la luz. Y un poco el ejemplo que les daba, porque me quedaban mirando, un poco el ejemplo que les daba era, si usted, imagine, pone 10 peces en una pileta olímpica. Imagínese, ¿alguno vio una pileta olímpica en un club? Una gran pileta. Usted pone 10 peces y los peces no los vas a escuchar. Vas a tomar mate ahí al lado y no los vas a escuchar. Quizás no los puedas ver. Ahora, si a esos 10 peces usted le achica la pecera, los va a escuchar. Van a salpicar. Se van a comer entre ellos. El problema en la sociedad es que la luz está aumentando. Y lo que antes no se veía, hoy se ve claramente. No hay más, hay menos pileta. La luz de Dios está aumentando y es necesario como iglesia que tengamos este entendimiento. Oseas capítulo 4, verso 1. Yo lo voy a leer en la NTV. Hay muchas versiones, usted puede leerla en la versión que más le guste. Siempre es bueno leer un texto y cotejarlo con mismo texto, con distintas versiones, porque traen mayor luz a lo que Dios dijo. Dios no está hablando, Dios ya habló. Hoy está agudizando nuestro oído para escucharlo mejor. Oseas capítulo 4, verso 1 dice, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. Lo leemos nuevamente, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad,
ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay evidencias que haya existido un pueblo de Dios. Eso es lo que estaba diciendo Dios. La iglesia es el pueblo de Dios del nuevo pacto. Algunos piensan que el reloj de Dios es Israel. No, el reloj de Dios es la iglesia de Dios. Es cuánta evidencia. Nosotros como hijos de Dios atrasamos o apresuramos lo que Dios ya ha diseñado para esta sociedad, para nuestra vida y para la iglesia. Atrasamos o damos avance al propósito de Dios. Somos el pueblo de Dios del nuevo pacto. Esto hoy se nos está diciendo a nosotros. Acompáñeme, lo voy a mencionar simplemente, no pierda Oseas porque vamos a volver. Mateo 5, 13 y 14 nos dice que somos luz y somos sal. Y si no salamos, vamos a ser desechados. Ese es lo que Jesús decía. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Una montaña no se puede ocultar una ciudad no puede ocultarse en una montaña, sino que de lejos puede verse. No sé cuántos han podido viajar a Carlos Paz. Uno llega de noche y ya desde lejos comienza a verse esa gran ciudad que está en una montaña, pero medio en un pozo. Ahí comparte media parte de montaña y media parte de llanura y cerca allí del lago, pero puede verse claramente la luz de una ciudad. Dice que así somos los hijos de Dios y que esta luz alumbra el mundo. Es la luz de Dios a través de nuestras vidas. Y Dios culpa a su pueblo de la desobediencia de la tierra. Esto me llamó siempre la atención. Dios está culpando a su pueblo por la decadencia de la sociedad. O sea que esta sociedad en la que vivimos es resultado de una iglesia que no está actualizada a este tiempo. Sí, damos un buen diagnóstico, como un médico, ¿no? Un buen diagnóstico, damos un buen, decimos esto está pasando, pero no, Dios no está haciendo nada a través nuestro para que esto cambie. Bueno, esta es la pregunta, ¿no? Leemos nuevamente Oseas 4.1, entendiendo que el pueblo de Dios somos nosotros y la iglesia es el reloj de Dios. Escucha la palabra del Señor. Pongamos hoy iglesia de Rosario, ¿les parece? Hoy iglesia de Rosario. El Señor ha presentado cargos diciendo no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. Literalmente en los primeros 3 capítulos, Oseas, Dios, si quiere léalo, Dios lo lleva a tomar decisiones, muchas veces en contra de su voluntad, para que experimente lo que Dios estaba sintiendo. Lo puso por un tiempo en el lugar de Dios. Y Oseas en carne propia pudo ver la infidelidad y el desprecio de aquello que amaba. No le voy a contar la historia para aquellos que no la leyeron, léala. Ve una película menos de Netflix y lee Oseas 1, 2 y 3. Y en el capítulo 4, el relato del Señor sale de lo personal hacia Oseas, hacia ese profeta, y se centra en su pueblo, y vamos a poner en comillas santo, su pueblo santo, como si estarían en un tribunal, ¿sí? Dios habla como poniéndolos en un tribunal y presentando cargo en contra de ellos. O sea, el acusador era el Señor, y estaba acusando de que la sociedad estaba sufriendo la decadencia por desconocer a Dios y que ellos no habían cumplido con la función de ser pueblo. Y el primer cargo era no haber hallado la verdad en la tierra. La falta de verdad, esto anótelo o márquelo, ponga un ancla en su cabeza. No ponga un ancla, sino una chinche ahí en La falta de la verdad multiplicará la transgresión contra Dios, porque las personas no conocen a Dios y no saben cómo vivir, viven como mejor les parece. Las consecuencias cuando no hay verdad
entonces la encontramos en Oseas 4:2. Habla de 4:1, pone a la iglesia, al pueblo de Dios, en el banco del acusado. Y le dice, no hay conocimiento, no hay fidelidad de Dios en la tierra. La decadencia de la tierra es culpa tuya. Dice Oseas 4:2, haces votos y los rompes. Los votos hablan de promesas a Dios. Y los rompes, matas, robas, cometes adulterio, hay violencia en todas partes. Un asesinato tras otro. Podríamos poner la iglesia de Rosario, ¿no? Sí, creo que no estaría desalineado a lo que está pasando. Como iglesia somos luz. Hace algunas semanas hablamos del ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia es la reconciliación. Dios nos ha dado un ministerio reconciliador, de reconciliar todas las cosas. Y hablábamos en estos días y nos poníamos a pensar, y creo que Dios nos tiene que traer luz en esto. Realmente, ¿qué son todas las cosas? Porque no solamente está reconciliando al hombre, en Romanos también se nos habla que la creación toda está anhelando, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación. Entonces uno dice violencia, destrucción, hambre, terremotos. La tierra se ha vuelto en contra de la humanidad. Uy, ¿cómo te viniste catastrófico, pastor? Quédese tranquilo, vamos bien. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación y decíamos que si la iglesia no ejerce el único ministerio que se nos ha dado, no servimos para nada. Y la reconciliación no es entre hermanos solamente, es con el mundo, es con la sociedad. Y en estos próximos meses hablaremos de esto también. Dice 2 Corintios capítulo 2, versos 5 al 19. 2 Corintios, verso 5, 19, dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente. ¿Usted toma en cuenta el pecado de la gente? Yo lo sigo tomando. Sigo viendo a las personas a través de su pecado. Y mi lucha claramente no es contra el pecado, es contra el desconocimiento de Dios, es dar a conocer a Dios para que el pecado pierda su poder, su autoridad. Estaba reconciliando todo, no tomando en cuenta el pecado de la gente, y nos dio, ¿a quién? A los pastores, a los apóstoles, a todos, a la iglesia. Hace algunas semanas hablábamos que no teníamos que confundir asignación con llamado. A veces creemos que el llamado es a ser pastoral, pero el día que me sacan lo pastoral, me alejo de Dios. ¿Por qué? Porque malinterpreté que mi llamado, ¿sí?, era lo que yo tenía que hacer, era mi asignación. Y realmente nuestro llamado es a ser hijo. Puedo ser pastor, evangelista, papá, empresario, médico, doctor, abogado, basurero, político. El llamado no es a la política, el llamado es a ser hijo. El llamado no es a ser papá, el llamado es a ser hijo de Dios. La asignación, dijimos, va cambiando con el tiempo. Hoy puedo ser pastor y mañana puedo estar cuidando la puerta, o puedo estar visitando a los enfermos, pero mi primer llamado es a ser hijo. Y cuando la iglesia no reconoce su llamado, que hemos sido trasladados de un reino de tiniebla a un reino de luz, seguimos viviendo y accionando y siendo gobernados por un gobierno de tinieblas. Uno de los problemas y de las crisis en el pueblo de Dios cuando sale de Egipto, Dios le estaba dando una tierra prometida que claramente es tipo y forma de Cristo, un lugar donde fluye leche, miel, no falta nada. Una de las primeras crisis era, pero en Egipto comíamos mejor. No se acordaban de la esclavitud de Egipto y que ahora eran libres en Dios.
Se acordaban de la comida. Y nos dio el maravilloso mensaje de la reconciliación. Cristo es manifestado en todas partes a través de su iglesia. Es nuestra responsabilidad. El poder de salvación, de resurrección de todas las cosas, el diseño de Dios en todo es manifestar la vida del Hijo de Dios a través de la iglesia. ¿En dónde estás? No manifestamos a Dios solamente cuando estamos congregados, levantamos nuestras manos y cantamos, sino que quizás el resultado de la sociedad en que vivimos es porque nos encerramos en edificios a cantar y a predicar de Dios y afuera decíamos, estos ya están condenados. Estos ya no se puede hacer más nada. Pero la palabra de Dios nos está hablando de que Él está reconciliando todo con Él. Y que si hay una iglesia de Dios, hablábamos de hoy, la iglesia de Rosario, por segunda vez se pone en pie en oración, recordando las cosas que están sucediendo. Y que la oración, porque tenemos que saber cómo orar, dice la Biblia, no es pedir por pedir, ¿sí? Sino que tenemos que saber orar, decir, Señor, no sé orar. ¿Qué tengo que pedir en esta situación? ¿Qué tengo que pedir en este momento? Tengo problemas matrimoniales. ¿Cómo tengo que pedir, Señor? Creo que tendríamos que cambiar. A veces nos peleamos con nuestra esposa y digo, Señor, que mi esposa se arrepienta. Que vuelva a mis brazos llorando, diciendo, dulce, amado mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Amor de mi vida. No lo digo por vos, estoy siendo genérico. Ella se tiene que arrepentir. Nos peleamos con la familia y decíamos, ya va a venir arrastrándose como la laucha que es. Entonces uno imagina al otro viendo a Dios en nuestra vida diciendo, ¿cómo pude levantar mi mano y mi voz contra el ungido de Dios? Porque el ungido de Dios siempre somos nosotros. Siempre. El otro se está equivocando, el otro está fallando. Entonces creo que Dios nos tendría que dar la sabiduría de cómo orar en este caso. Creo que este domingo tendríamos que decir como iglesia de Rosario, ¿cómo orar? ¿Cómo pedir a Dios por esta situación? Señor, dame la sabiduría de cómo pedirte. Sé que mi espíritu clama y anhela con un idioma que yo no entiendo, pero yo quiero saber cómo pedir. Quiero saber cómo hablar con vos para pedirte en esta situación. En un problema matrimonial, decir, Señor, dame la sabiduría espiritual para pedirte correctamente y entender lo que debo hacer. Cuando hay problema con el narcotráfico, con la policía, con la política, con la sociedad, decir, no, me voy a vivir a Hawái. En Hawái hay otros problemas también. Usted se le rompe el cuerito del baño, la canilla pierde y se muda de casa. No, arreglemos el cuerito, no voy a ir de casa. Porque si eso lo llevo a mayor expresión, cuando me peleo con mi esposa me separo, busco otra mujer. Cuando tengo problema con mis hijos, los desecho. Digo, estos hijos me salieron mal. Y busco de conseguir alguno nuevo, alguno en Mercado Libre, no sé. ¿Qué sé yo? Alguno que pueda pagar en algunas cuotas. Las cosas no son desechables. Porque los hijos de Dios tenemos que pensar como Dios piensa. Las personas no son desechables porque Él dice que está reconciliando todo con Él mismo. Todas las cosas. O sea que no solamente a las personas que están en delito y en pecado, dice la Escritura que Él vino a buscar los que se había perdido. Yo siempre pensé que me venía a buscar a mí. Él viene a buscar el ungido de Dios. No, Él vino a buscar lo que se había perdido. Y si usted está encontrado, cumplimos la misma función que Cristo, que Dios, en el deseo de Dios. Tenemos que crecer en el entendimiento de cómo pedir. Hoy es un día para decirle, entiendo, y esto es mío, personalmente decir, Señor, ¿cómo tengo que pedir? ¿Usted cree que nadie ora por Rosario? ¿Nadie ora porque las circunstancias cambien? Mi visión personal es que la luz está aumentando y todo está quedando expuesto. Todo, absolutamente todo. No hay mayor problema. Claro, uno lo ve con ojos humanos y dice,
En Rosario cada vez está peor. Ahora, desde los ojos de Dios, esto es mío, ¿no? ¿Sí? El entendimiento de que hay mayor luz. Y al haber mayor luz, ¿vio? Cuando usted prende la luz en la cocina, ¿qué pasa? Tiene que llamar a desinfectar, ¿eh? Usted ve que hay una sociedad aparte, que usted se fue, están todos durmiendo, entra a la cocina y usted dice, no sé si entrar o no. Y creo que no hay nada más peligroso y más atemorizador que una cucaracha que abre sus alas. ¿A usted le pasó? Es tremendo. Uno ve una cucaracha y dice, no me gusta matar, mis hijos saben que no mato ni una hormiga, pero con la cucaracha hay como un rencor personal. Hay algo, creo que habría que analizar que hay algo en la niñez que me marcó. Ahora uno se siente valiente y poderoso hasta que la cucaracha se... Así hizo nomás y se terminó. No hablamos más. Cierro la puerta, clausuro la cocina, digo, este lugar no se puede entrar más. Olvídate, edificaremos la cocina en otro lado, ya esto es invencible. Perdón que lo haya alejado de la palabra. Pero creo que es importante saber y tener cuidado. Nunca me hicieron nada, pero si tienen alas, hay algo ahí. Hay algo ahí. Creo que habría que analizarlo también. Por lo menos a mí se me termina la valentía. El diseño de Dios en todo es manifestar la vida del Hijo en la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 22. Simplemente para crecer un poquito más en el entendimiento de esto. A veces miramos la sociedad y la miramos con ojos diferentes, pensamos, claro, están lejos de Dios, pero nosotros no estamos cumpliendo la función que tenemos que cumplir. Y si hay un aumento de luz, habrá una mayor exposición de lo que no está bien. Efesios capítulo 1, verso 22, dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, todo. La iglesia, todo. Todo. Lo que vemos y lo que no vemos. Lo que está en este planeta y lo que está fuera de este planeta. Lo que está en el sistema solar y lo que ni siquiera conocemos. Y el hombre imagina todo, absolutamente todo, fue puesto bajo la autoridad de Cristo. A quien hizo cabeza de todas las cosas. O sea que, este texto que me está confundiendo, yo pensé que Cristo era solamente cabeza de la iglesia. Es cabeza de todas las cosas. Vuelvo a decir, Dios no va a tener que traer mayor luz para entender que son todas las cosas, porque habla de todo. Todas las cosas están bajo la autoridad de Cristo. Hizo cabeza de todas las cosas, fíjese cómo termina, para beneficio de la iglesia. O sea que a Él toda la autoridad se ha puesto bajo su poder y autoridad, todas las cosas están sujetas bajo Él para beneficio de la iglesia. Dios tiene un plan precioso para la iglesia. Dice, y hay un texto, no lo anoté, pero usted lo va a googlear, San Google se lo va a revelar, que dice que para los que creen, estas señales los seguirán. Como iglesia por muchos años seguimos señales. ¿Dónde se está sanando gente? ¿Dónde están habiendo milagros? ¿Dónde hay presencia de Dios? Presencia, ¿no? Como que la presencia de Dios está en algún lugar. Dice que su presencia lo llenó todo. En la escuela dominical decíamos, tan grande que no puedo ir afuera de Él. Tan alto que no puedo ir arriba de Él. Tan bajo que no puedo... Tan grande es el amor de Dios. Todas las cosas para beneficio de la iglesia. Dios tiene un plan precioso para la iglesia. El sueño de Nabucodonosor fue una piedra que caía no cortada por mano de hombre. ¿Recuerda la historia? Si no, se lo pregunta a San Google.
no cortada por mano de hombre, caería en la tierra y destruiría todo reino, nación y poder. ¿Qué significa esto? ¿Que todos los reinos están bajo el gobierno de Cristo? No, no solamente eso, todas las cosas. No solamente los gobiernos, todas las cosas. Cuando Él en esa cruz, porque esa piedra golpeando, esa piedra representa a Cristo, golpeando la tierra y creciendo, rompiendo todo gobierno y autoridad hasta llenarlo todo. Dice que esa montaña se convierte en un monte y lo absorbe todo. Fíjese cómo toda la Escritura habla de lo mismo. La iglesia tiene la función de llenarlo todo con Cristo, de reconciliar todas las cosas con Él, no solamente a las personas, todas las cosas. Te pregunto, ¿tu mente ha sido reconciliada con Cristo? Sí, más o menos, pastor, estamos en proceso. Si usted ve un cartel que dice en trabajos constantes, sí. Tu corazón, sí. Bárbara, está siendo reconciliado. ¿Tu cuerpo fue reconciliado con Cristo? Porque si son todas las cosas, tendríamos que entrar en el conocimiento que el gobierno de Dios está sobre todas las cosas. Está en mi mente, está en mi corazón, está en las estrellas, pero también está en mi cuerpo. Mi cuerpo tiene que dejar de ser gobernado por la naturaleza de Adán y comenzar a ser gobernada por la naturaleza correcta. Una mente saludable, gobernada por Cristo, hará que el cuerpo esté gobernado también. Está comprobado científicamente, y lo hemos hablado, que todas las enfermedades tienen procedencia de la cabeza. Problemas, situaciones. Chocolate por la noticia, le voy a decir, y contáselo a tu tía Gregoria, porque la palabra de Dios dice que a causa de tus amarguras se apolillaron tus huesos. El otro día hablaba de que la ciencia por mucho tiempo y la iglesia estuvieron distanciados, enemistados, porque la ciencia decía una cosa y la iglesia decía otra. Con el paso de los años y el tiempo, la ciencia pudo comprobar todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy no existe nada que la ciencia haya dicho esto no era verdad, sino que lo que antes decía que era mentira, hoy fue creciendo en el entendimiento de que esto es verdad. Mirá, qué loco. La iglesia, por eso le digo que la iglesia es importante para Dios, no es un parche, la cruz no es un parche en la historia. A veces decimos, Él murió porque la sociedad se le salió de control, el hombre pecó, se alejó de Él, desobedeció. No, Dios antes de la fundación del mundo sabía lo que iba a suceder. La cruz no es un parche. Dice que nos amó de tal manera, y déjeme agregar esto, que no nos desechó, sino que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no perseguimos señales. Si hablamos de señales, y hablamos de las señales correctas, ¿no? Jesús decía, muchos en mi nombre dirán, en tu nombre sanamos enfermos. Fíjese dónde se centra el protagonismo, no en Cristo, no en Dios. Jesús decía, en tu nombre hicimos, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos. Está centrado en lo que hacía el hombre para Dios. Y Jesús dice, yo le voy a decir, no los conozco. Entonces, ¿cómo podemos seguir señales? Y no estoy hablando de que no existen las señales. Las señales existen, Dios sigue sanando, pero sigue sanando a una mente y un corazón y a un cuerpo gobernado por Él mismo. Porque todas las cosas tienen que ser reconciliadas con Él. Discúlpeme algo largo para explicar algo corto, pero cuando decimos todas las cosas estamos hablando de que todo se está reconciliando con Él. Y muchas veces suceden cosas en nuestra vida que parecen catastróficas, que vinieron a arruinar nuestra vida y a cortar nuestra vida, y nosotros nos damos cuenta que Dios se glorificó en eso y puedo ver la mano de Dios. Decimos, ¿pero era necesario que yo pase por esto? Y sí, porque de otra manera no le darías la gloria a Dios. De otra manera no podría decir, Dios hizo... A mí me tocó atravesar una enfermedad donde Dios trabajó en mi mente, en mi corazón, en el entendimiento de Dios. Y hoy digo, fue bueno pasar por esa enfermedad de muerte, estudios,
dolor, encerrado en una habitación durante meses porque no podía salir? Y sí, fue necesario. Hoy lo miro y digo, Dios fue bueno, porque a los médicos no le quedó otra que decir, no, acá hay algo que no es normal. Y para mi vida también sirvió, porque yo vi mucha gente que se sanó, pero en mi vida fue necesario. No digo que en la vida de todos sea necesario, algunos somos más duros que otros. Hay situaciones que vienen a tu vida y parecen de muerte, pero es el momento donde Dios te dice, ves, yo estoy acá. Yo estoy en control de todas las cosas porque estoy haciendo que todas las cosas se reconcilien conmigo. Y entre todas las cosas sos vos, chiquitín bonito, esa cosita de papá. Así nos dice Dios. Cosita hermosa, bueno, todas las cosas. No, cuando habla de cosas no habla de nosotros, por lo menos bíblicamente. Quizás su esposa le diga, chiquito bonito, cosita de mamá, ¿qué quieres comer hoy? Para su esposa usted es una cosa, o una cosita, pero no, cuando la palabra dice cosas no está hablando de todo, ¿sí? Y con eso todo. Y la Escritura se nos va revelando en muchas partes con mayor entendimiento. Por eso todo está siendo reconciliado con Dios. Por eso no podemos descartar nada. ¿Qué podemos desechar? Nada. Diría el nono, y tenemos un galpón lleno de cosas que no sirven. Empieza a desechar algunas cosas, ¿sí? El galpón se va a hacer, a mí ya me ganó. Yo ya no puedo, ya el auto entra, un garaje enorme, pero ya el auto entra apretado. Voy a tener que empezar a tirar cosas. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios no podemos desechar nada de lo que creemos que no está Dios, sino que Dios tiene que ser revelado y tiene que ser manifestado incluso en la naturaleza. La naturaleza está anhelando ardientemente, dice la Escritura, la manifestación de los hijos de Dios. Sígame a Oseas 6, leímos Oseas 1, 2 y 6. Qué bien, estoy recuperando la memoria. Son cuestiones de la edad. Fui al oculista la otra vez y le digo, estoy perdiendo, no veo tan de cerca. Y me dijo, es una cuestión de calendario. Por supuesto que busqué otro oftalmólogo, automáticamente. Vamos a decir una cuestión de calendario. Si apenas tengo 45 años, soy un nene. Oseas, capítulo 4, verso 6. Así que la vista la recuperé con unos lentes y la memoria, bueno, evidentemente Dios está haciendo recordar las cosas. A veces nos reímos, pero Dios hace estas cosas. Hay cosas que vas a notar que en tu vida van a mejorar, van a cambiar, cuando realmente tu vida esté reconciliada con Él. Porque como iglesia queremos reconciliar a todos con Dios, en el mejor de los casos, porque siempre la iglesia quiso cortar, pero si no estoy yo reconciliado, ¿a quién podré reconciliar? Incluso hasta cuando usted viaja en un avión, viaja con un menor, la azafata le va a decir, primero, en un caso de accidente, usted se pone la máscara y usted se pone el salvavidas para poder ayudar a otro. Porque usted se va a preocupar en salvar a su hijo, le va a poner el salvavidas, le va a poner la máscara y usted se va a desmayar y su hijo se va a perder. En un caso de accidente, primero yo tengo que estar salvo para poder salvar a otro. En las Escrituras es igual, no puedo reconciliar a nadie si no estoy reconciliado con Cristo. Y en este proceso de reconciliación no es automático y efectivo en el momento. En lo espiritual sí, pero en lo temporal irá sucediendo. Tu vida se irá, ¿sí?, reconciliando con Él y notarás cosas, pavadas, que vas a ver que esto no lo podía hacer, esto no me acordaba, tu vida se está reconciliando con el Creador. Cuando nos reconciliamos con el Creador se reconcilia cuerpo, alma y espíritu y todo está sujeto a Él. Si somos asmáticos y vamos a reaccionar a todo. Cuerpo, alma y espíritu tienen que estar sujetos bajo la autoridad de Cristo. Eso es reconciliación pura, completa y efectiva con Él. Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Primero habla de la sociedad y le dice
Este es un mensaje para el sacerdocio. No tengo el texto exacto, no lo anoté, pero usted lo va a buscar, y si no los chicos lo van a buscar. Dice la palabra que nosotros somos un reino de sacerdotes, ¿sí? Y nuestra función es manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Hemos sido trasladados a un reino de tinieblas, donde éramos gobernados por las tinieblas, manipulados por las tinieblas y tomábamos las decisiones que las tinieblas nos hacían tomar. Pero hemos sido trasladados a un reino de luz donde reina su Hijo amado. No donde yo soy el rey, yo no soy el rey, yo soy un sacerdote. Él nos hizo un reino de sacerdotes que manifiestan las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz. ¿Qué manifestamos como iglesia? Las bondades de Dios, el amor de Dios. Ayer Leo hablaba con los hombres y mencionaba en una porción, ahí acotaba algo, de que había pasado por escuela dominical y tanta gente, sí, que había cuidado de él, porque su preocupación estaba en quién cuidará a los jóvenes, a los niños. Dentro de la congregación no sirve solamente con yo cuidarlo, ¿quién los va a cuidar? Y cuando estamos en Dios, Él toma cuidado de toda nuestra administración. Entonces Dios le mostraba, Él nos contaba que le mostró cómo Él fue cuidado en distintas etapas de su vida. Él dice, yo no me acuerdo si me dijeron un versículo bíblico, qué versículo me dieron, pero me acuerdo del amor que me tuvieron. En cada lugar donde estuve, alguien me amó. Y es ahí donde conocemos el amor del Padre. Donde Leo hoy puede decir como pastor, yo fui amado aunque no pensé que era Dios. Y hoy reconozco el amor de Dios a través de muchas personas. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, quizás te pudieron abandonar, despreciar, maltratar. Ahora, cuando veas el amor de Dios, vas a poder ver todos los cuidados que Dios tuvo en tu vida. Mi pueblo primero Dios habla a Oseas de la tierra y lo culpa al pueblo de Dios, a la iglesia, por el desconocimiento de Dios que había en la tierra, la decadencia que estaba viviendo por culpa que ellos no habían transmitido la verdad. En el 6, y le dice las consecuencias, en el 2, en el 6 está hablando al pueblo y les dice a los sacerdotes, esto es culpa de ustedes. Mi pueblo está muriendo porque no me conoce. Hay una otra versión que creo que la conocemos los más viejitos. Sí, yo soy joven, pero de acá hay muchos viejos que se acuerdan de esta versión que dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Mi pueblo muere por no tener conocimiento. Y esta versión que me gusta mucho dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Porque el conocimiento no es de todas las cosas. El conocimiento, porque podemos decir, no, tenemos conocimiento de todas las cosas. No. Cuando está hablando del conocimiento, y no digo que no tenemos que aprender, estudiar, formarnos, esto es fundamental. Pero aquí está hablando del conocimiento de Dios, y esta versión es mucho más exacta con los originales. Mi pueblo está siendo destruido porque no conoce a Dios. Así como ustedes, fíjese, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Creo que mucho tiempo quise ver lo que había que hacer, pero no lo que Dios quería hacer. Porque no es no hacer nada, es hacer lo que Dios me está direccionando a hacer por medio de su Espíritu. Porque dice una parte de la Escritura, en vano construyen los constructores si Dios no construye. En vano cuida la ciudad, los guardias, si Dios no cuida la ciudad. Por eso no es lo que hago, ni es hacer algo para Dios, sino es permitir ser guiado por el Espíritu de Dios y hacer lo que tengo que hacer. Es ser efectivo en lo que tengo que hacer. Por eso tenemos que orar para que Dios nos dé entendimiento, primeramente de cómo orar. Yo me niego, dice, a reconocerlos como mis sacerdotes. Nuestra función es sacerdotal y si nosotros no estamos cumpliendo esta función, la iglesia no reconcilia y no es nada, absolutamente nada. El poder del pecado fue anulado en la cruz. ¿Se acuerda el dicho que dijimos hace un ratito?
¿sí? Que decía el apóstol Lara, nuestra lucha no es contra el pecado, es contra la ignorancia. En mi vida y en la vida de la sociedad. ¿La ignorancia de qué? No es una frase del apóstol Lara, es una frase bíblica. Lo único que el apóstol por ahí nos trae mayor luz. En toda esta prédica podemos lograr un poco más de luz en lo que Dios nos está diciendo. El poder del pecado fue anulado en la cruz. Por eso dice, mi pueblo muere por falta de entendimiento. Nuestro poder está en el conocimiento de Dios. Ya estamos terminando. Quédense tranquilos los inquietos. Le pido a los chicos que ya vayan pasando. Sean, dice Efesios 6, 10 al 12, sean fuertes en el Señor, pónganse, eso lo dejo de tarea, yo se lo estoy parafraseando, sean fuertes en el Señor, habla de la armadura de Dios. Y uno dice, ay, si el Señor me daría una espada, me defendería de tantos hermanos. Siempre hablo de un pastor que me decía, que el Señor me dé paciencia porque si me da fuerza lo mato. ¿Sí? Si me da fuerza lo termino matando. Que me dé paciencia. Tenemos que pedir paciencia, no tengan miedo de pedir paciencia. A veces creemos que el pedir paciencia nos va a aumentar las pruebas, no. No es bíblico esto. Pidamos paciencia al Señor, porque esto es fruto del crecimiento de Cristo en nosotros, no es que nos va a dar paciencia, no. La vida de Cristo va a crecer en nosotros y vamos a crecer en paciencia, en amor, en sabiduría. Sean fuertes, dice Efesios 6, en el Señor y pónganse, no tu armadura, la armadura de Dios, y habla, allí describe con tanta poesía cuestiones de Dios. Pablo decía en Efesios 1:17, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Efesios 1:17, que Dios, la petición, el cómo orar. ¿Qué oraba? ¡Que les vaya bien! No oraba para que les vaya bien. Oraba para que aumenten en el conocimiento de Jesucristo y les iba a ir bien. Como consecuencia, Jesús dijo, busquen, Pablo repetía lo que había dicho Jesús, busquen primero el reino de Dios y de hacer su voluntad, todo lo demás está añadido. No se preocupen por todo lo que tiene que llegar, comida, ropa, tranquilo. Podemos pasar por un tiempo de escasez, pero Dios está en control de todo. Ustedes busquen que el reino de Dios crezca. Esta es la función de la iglesia, de hacer su voluntad, de ser gobernados por su voluntad. Pablo repetía solamente eso. Y el deseo no era que les vaya bien a la iglesia de Éfeso. Su oración era que puedan conocer, que Dios, que Jesucristo, que puedan conocer y que puedan tener mayor sabiduría espiritual y percepción. Mire, al pueblo de Dios nos falta percepción de entender las cosas. De que a veces hay cosas que parecen y no son. Cosas que parecen buenas y no son. Cosas que parecen malas y no son malas. Y nos perdemos de lo que Dios quiere. Y la percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. La sabiduría espiritual y el aumento de la percepción es para aumentar en el conocimiento de Dios. No es para yo poder defenderme de... No. Todo habla del conocimiento de Dios. Efesios 1:17. Le pido a los chicos que pasen. Somos muchas veces ignorantes del conocimiento de Dios. Y como iglesia tenemos que conocer, orar, decir, Señor, ¿cómo tengo que orar? La solución para tus problemas no es un mejor trabajo, es que tengas conocimiento de Dios y el trabajo va a llegar. Y vas a tener sabiduría también en lo económico. Si tenemos sabiduría espiritual para poder conocerlo más a Él, tomaremos decisiones correctas también en las finanzas. Tomaremos decisiones correctas en lo matrimonial, con nuestros hijos. Uy, mis hijos me tienen cansado, no sé qué hacer. Bueno, Dios nos tendrá que dar sabiduría espiritual para guiarlos. Usted no fue joven, nació con 40, 50, 60 años, ¿no? Tenemos que tener sabiduría espiritual para conocer a Dios, y en el conocimiento de Dios todas las cosas se van a reconciliar con Él. Porque la reconciliación no es solamente con personas, es con todo. Tu cuerpo será reconciliado con Dios. ¿Cuántos quieren que su cuerpo sea reconciliado con el Señor? ¿Cuántos quieren que su corazón, sus sentimientos, somos emocionales?
Muchas veces nos gobernamos en esta vida por emociones. Si las emociones gobiernan tus días, un día vas a estar enamorado y al otro día vas a estar desechando a alguien. Si tu vida son gobernadas por las emociones, vas a ser como las olas del mar. Nosotros estamos anclados en Cristo y en el conocimiento de su amor. Y si le conocemos a Él, todo lo demás se va a acomodar. Pero no se va a acomodar a lo que vos querés, se va a acomodar a lo que Dios quiere, que es mejor. Tus mayores sueños, tus mayores deseos, tus mayores proyectos no son nada comparado con lo que Dios ha preparado para sus hijos y para la iglesia. Una iglesia madura. Una iglesia madura entiende lo que Dios quiere, es gobernada por Dios. No solamente en lo que hay que hacer, sino que lo que hay que hacer lo disfruta. Tengo que pedirle perdón a mi esposa, con la bronca que le tengo. El otro día hablábamos con alguien y dice, no, irreconciliable con mi esposa, olvídate. Pero vos tenés que morir cada día por ella. La palabra dice que como Cristo a su iglesia, así es el esposo con la esposa, dando su vida cada día por ella. Y si no, tenemos que buscar otra Biblia. Tenemos que cambiar de escritura, tendremos que hacer nuestro propio libro. ¿Qué le parece? Sería bueno, Javi, ¿no? Hacemos, no es bueno. No hacemos nuestro propio Biblia. Muchos hicieron su propia Biblia. Muchos salieron de las escrituras para escribir sus propias revelaciones. Dios no está revelando nada, Dios está trayendo luz sobre lo ya revelado. Porque cuando terminó la creación, Dios lo había hecho todo. ¿Cuántos están aquí? Y tu vida está conservada en Él. Dios tiene cuidado de tu vida por más que tengas una enfermedad de muerte. Y el entendimiento de eso es entender que Dios puede sanarme. Y si Dios me llama, si vivo es para Cristo y si muero es para Él. Y si paso por un problema económico, posiblemente Dios me dará la sabiduría para decir, y estoy pasando por este problema porque tomé malas decisiones antes. Quizá actué por fe. A veces le ponemos el nombre fe, chao, a todo. Por fe me voy a comprar un Lamborghini, que me voy a comprar un Renault 12. ¿Cuántos son las cuotas del banco? 7.550.000 pesos mensuales. Mal seguro, nada, una ganga. 3 millones, 4. Tranquilo. ¿Podía tener un Lamborghini? Sí, lo podía tener. Pero es desprolijo completamente. Porque rico no es el que más tiene, decía mi abuelo, sino el que necesita menos. Y cuando yo estoy en Cristo necesito menos cosas. Porque en Cristo está todo suplido. Porque si lo busco a Él y Él está en mí, ¿sí? Y la búsqueda que hablamos no es de encontrarlo a Dios, aunque el conocerlo más es encontrarlo más. Es el tesoro, es la piedra escondida. Mi querido hermano, que el deseo sea siempre, el anhelo y la oración sea siempre, Señor, quiero conocerte más para que todo cambie. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor? Y dijimos, Señor, queremos conocerte más. Mi deseo para con mis hijos es que te conozca más. El deseo para con mi esposa es que te conozca más. Es que te conozcamos más como familia, para poder manifestar tu gloria como familia, no solamente de lo individual. ¿De qué me sirve a mí ser el gran iluminado si mi familia no conoce a Dios? ¿De qué me sirve ser la pequeña iglesia muy feliz si en Rosario se están matando todo el tiempo? Mi hermano, cambie la manera de pensar, cambiemos nuestra manera de pensar. Lo que está sucediendo no es un aumento de la maldad. Lo que está sucediendo es mayor exposición cuando prendemos la luz. Cuando una iglesia, la iglesia de Rosario, cada congregación, cada institución, cada casa de familia en Rosario, nos estamos uniendo para conocer más a Dios, para orar por esta ciudad. Y esto está y trae como consecuencia una mayor luz. Por eso vamos a sentir que hay ruido, por eso vamos a sentir que hay cosas, por eso de afuera van a decir, las cosas aumentaron. No aumentaron, hay mayor luz, hay mayor exposición de lo que no se veía. Y hoy se ve. Eso mismo va a pasar en tu vida, en tu casa y en tu familia. Si tengo un mayor conocimiento de Dios, voy a dejar de pelear con mis propios pecados.
sino que el conocimiento de Dios hará que ese pecado no tenga efecto en mi vida. No tenga esa debilidad. Dios quitará esa debilidad. Si tengo temor, dice la Escritura que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos dio. ¿Qué le parece si oramos por un aumento de Dios en nosotros? Padre, te damos tantas gracias, porque nuestro anhelo y nuestro deseo, para bien de los nuestros, para bien de mi vida y de mi matrimonio, para bien de mi familia, para bien de mi congregación, para bien, Señor, de mi ciudad, de mi barrio, de mi colegio, de mi trabajo, es un aumento de Cristo en mi vida. Y la única manera de que Cristo aumenta es un mayor conocimiento de su vida, para que el pecado no tenga poder, para que la escasez no me gobierne, para que las peleas y las emociones no me hagan vivir peleado o amando a cualquiera, sino que un hijo de Dios, una hija de Dios está plomada y cimentada en la roca, entendiendo lo que debe decir, lo que debe hacer, cómo debe vivir. Así como hoy entendemos y decimos, Señor, entendemos que quizás tenemos que dejar de pedirte para decirte, Señor, enséñame a orar. Si hay oraciones que no son contestadas, dice la Escritura que pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal. Entonces creo que tendríamos que avanzar a decir, Señor, enséñame a orar. Quiero saber qué pedirte, quiero estar alineado a tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que la mía. Y dejaremos de estar gobernados por las circunstancias, por las emociones, por lo externo, para estar protegidos, absorbidos y contenidos en Él. Porque si estamos en Él, nada podrá tocarte. Señor, nuestro anhelo es un mayor conocimiento de vos. Te queremos, anhelamos conocerte más, para que esto se manifieste primero en mi vida y se manifieste todo aquello que no tiene que estar. El conocimiento de luz te hará mirarte a vos mismo y darte cuenta que hay cosas que tienen que morir en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Señor, para realmente después poder ser luz de esta sociedad. Te pedimos por esta nuestra ciudad y te damos gracias porque estás sacando todo a la luz. Te damos gracias, Señor, porque como iglesia estamos destinados a un aumento de mayor luz en tu revelación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él merece toda la gloria. Levante sus manos para dar gracias al Señor. Y en esta canción, fíjese que las canciones nos están hablando de Él, no son emocionales, ¿sí? Estamos creciendo a no tener canciones emocionales, sino canciones que nos revelen las verdades de Dios y el entendimiento de quién somos. Como hablamos antes, no es qué hago, sino quién soy como iglesia. No es lo que estoy haciendo, es quién soy para que Dios pueda hacer a través de tu vida. En tu casa, como abuela, como abuelo, como tío, serás una lámpara encendida que nadie podrá rechazar. Porque el amor de Dios y la corrección de Dios no se levanta con el dedito para arriba, sino que primero es corregida en mi vida y las personas son corregidas por tu vida en aquel lugar. A través del amor, a través del abrazo. ¿Qué le parece si cantamos?